Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de las noticias más destacadas de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Entre los temas de la semana, nuevas cifras de Bruselas muestran una economía europea ralentizada y que la inflación ha llegado para quedarse. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea pronunció el miércoles su cuarto y último discurso sobre el Estado de la Unión, similar al tipo de discurso del presidente de los Estados Unidos. Von der Leyen tiene poco tiempo para cumplir sus promesas. Lo analizamos más de cerca. Además, tras 2 años de conversaciones, los eurodiputados votarán esta semana un informe que insta a los Estados miembros de la Unión Europea a abordar la cuestión de la prostitución, despenalizando a prostitutas y castigando a los clientes. La ONU y el Lobby Europeo de Mujeres aplaudan la medida, pero algunas ONGs de derechos humanos temen las consecuencias de adoptar un enfoque del trabajo sexual basado en el modelo nórdico. Nuestras invitadas esta semana son Lina Gálvez, eurodiputada española del Grupo Socialistas y Demócratas. Bienvenida. Hola. Sira Rego, eurodiputada del Grupo La Izquierda. Y Eva Popcheva, eurodiputada del Grupo Renovar Europa. Hola. Hola, muchas gracias a todas por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ha sido su semana? Muy intensa, intensísima y con temas muy distintos, muchísimo. Frenética, ¿no? Como Sí. siempre aquí en Estrasburgo. Y tengo mucha curiosidad por saber qué les ha parecido el discurso sobre el Estado de la Unión, pero primero un poco de contexto. Luis Albertos nos trae la información. Llega de nuevo ese momento del año, el Estado de la Unión Europea. El discurso anual de la presidenta de la Comisión en el que expone sus objetivos para el año que viene. Es justo decir que Ursula von der Leyen ha tenido que hacer frente a muchas crisis. El Brexit, la pandemia del virus COVID-19, la ambiciosa agenda ecológica de la Unión Europea y, por supuesto, las consecuencias de la guerra de Ucrania. Sin embargo, este año es diferente. Con las elecciones europeas de junio de 2024 a la vuelta de la esquina, el mandato de la presidenta de la Comisión está a punto de terminar y demostrar sus logros en el cargo es más prioritario que nunca. Además, la principal incógnita sobre su futuro como presidenta de la Comisión sigue sin despejarse. Bueno, Luis Albertos nos trae esta información. Y la primera pregunta, yo creo que es obligada. ¿Qué les ha parecido este discurso? Pues a mí me ha parecido que ha traído menos su gestión, que yo creo que efectivamente, como habéis dicho, ha sido en tiempos muy difíciles, no solo por gestionar el Brexit, la COVID, la guerra en Ucrania, pero también por estas transformaciones estructurales, ¿no? Y la respuesta a la digital y sobre todo la verde. Yo creo que no ha rendido tanto cuentas de su gestión, sino que la he visto como un poquito, como diremos en español, guardando los muebles, ¿no? Conservadora, en el sentido de no voy a meter la pata porque estamos ya en un momento muy complicado, ¿no? Yo creo que hablándole muy directamente también a algunos grupos importantes dentro de la economía europea, como a la industria automovilística o, por ejemplo, a los agricultores, pero yo creo que podía haber sido pues más ambiciosa, dado que de alguna manera ella misma lo reconocía porque ha nombrado no sé cuántas veces la palabra historia, o sea, que estaba implícitamente reconociendo que estamos en un punto de inflexión histórica, y yo, bueno, pues he echado en falta un poquito más de ambición. Sí que me ha gustado que este año sí, el año pasado ni lo mencionó, ha mencionado los temas de igualdad, lo conseguido, ahí sí, y bueno, y el compromiso con la directiva de violencia y el consentimiento. Volveremos a estos temas, pero a ver, Sira. Yo creo que mucha propaganda, poca autocrítica, y luego a mí me ha parecido que ha habido ausencias muy notables en su discurso, que tienen que ver precisamente con la situación económica que está atravesando Europa, con el efecto de la inflación, sobre todo sobre la economía del día a día y sobre las familias trabajadoras. No ha nombrado la palabra trabajador, trabajadora
en ningún momento de su discurso, no ha nombrado la palabra derechos humanos, ni Estado social, ni servicios públicos en ningún momento de su discurso. Y luego yo estoy muy preocupada con el lenguaje, un lenguaje en el que trata de aproximarse o de plantear propuestas que están vacías de contenido. Habla, por ejemplo, de Pacto Verde Europeo cuando su grupo ha sido el grupo que ha instigado que no salga adelante o intentar bloquear la ley de restauración de la naturaleza, por ejemplo. O habla de los agricultores y agricultoras, pero plantea que hay que firmar un número elevadísimo de acuerdos de libre comercio con países de fuera de la UE que van a desregular las condiciones de trabajo de todo el sector agrícola, sobre todo de los pequeños y medianos agricultores y agricultoras. Por tanto, muchísima contradicción y sobre todo poco hacer frente a los verdaderos retos. O, por ejemplo, el efecto de las políticas del Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés. Todo esto tiene un impacto real y directo sobre la gente trabajadora, sobre las familias, y Ursula von der Leyen no ha hecho ni una sola propuesta al respecto. Está bebiendo un poco en su burbuja, no está pensando en la realidad. No, no estoy de acuerdo. De hecho, en su discurso habló muchísimo y el enfoque de discurso fue mucho en la competitividad de la industria europea, y eso sí que tiene que ver muchísimo. Y ha hablado, por ejemplo, del mercado laboral, y esto sí que tiene muchísimo que ver con los trabajadores, porque para que nos entendamos, ¿no? O sea, para que haya trabajo, para que tengamos trabajadores y para que podamos hablar de los derechos de trabajadores, primero lo que necesitamos es que nuestra industria europea sea competitiva a nivel internacional. Y enfocó muy bien esto porque habló mucho de por ejemplo, las empresas dopadas con ayudas estatales chinas. Me hubiera gustado que hubiera hablado también, por ejemplo, de Arabia Saudí, que vemos que ahora, por ejemplo, en Telefónica en España, pues entra como accionista mayor de todo el resto de accionistas. O sea, es un problema que tenemos en Europa, que nuestras empresas están compitiendo, y hablo mucho, por ejemplo, de las empresas chinas que producen coches eléctricos a unos precios artificialmente bajos y, por lo tanto, una competición muy complicada para nuestra industria de automoción. Lo que no me gustó es que no había acción, y estamos hablando de la presidenta del Ejecutivo europeo. Entonces, claro, ella decía que va a abrir una investigación sobre las ayudas estatales a estas empresas chinas, pero ¿por qué ahora? Este es un problema que lo conocemos desde hace años. Y menciono también el nombre de Mario Draghi, ¿no? El italiano que va a venir a salvarnos. No creo, ¿está de acuerdo? Bueno, yo simplemente una cuestión porque a mí me ha llamado mucho la atención de repente, ¿no?, que esta alusión directa a las ayudas chinas. Yo creo que es una justificación para empezar también las ayudas directas aquí en Europa a la industria del automóvil, ¿no? Sí, sí. Porque esas mismas empresas a las que ahora se les va a ayudar, que posiblemente tengamos que hacerlo para realmente, si queremos hacer la transición verde, lo único que habrá que ver cómo repartimos esos beneficios y esos costes también con los trabajadores, que se está viendo ahora en Estados Unidos, que están precisamente los trabajadores del automóvil en huelga. Esas mismas empresas llevan décadas participando en ese sistema precisamente y comprando los componentes más baratos en China. Por tanto, creo que es una responsabilidad compartida y yo he visto una cierta demonización directa del Estado chino y del modelo chino, cuando es un modelo que nosotros mismos también hemos alimentado en la globalización neoliberal, ¿no? Y un apunte para que sea competitiva la industria. Primero, tiene que haber industria en Europa, y uno de los grandes dramas de Europa es precisamente que somos un espacio en el que hay un déficit industrial, precisamente lo que necesita Europa. Y hemos perdido una oportunidad. Yo también soy crítica y directa en este asunto. Hemos perdido una oportunidad de utilizar los fondos de recuperación precisamente para redefinir el marco, el modelo productivo europeo, y para plantear un mapa de desarrollo industrial en torno a elementos que son necesarios. Por ejemplo, los suministros sanitarios, una industria farmacéutica pública potente, las renovables, etcétera. Es decir, pero la industria no la crea el Estado. La industria no la crea el Estado. Bueno, sí puede crearla el Estado. Von der Leyen no está aquí con nosotros asunto para hablar, pero vamos a escuchar un poco lo que ha dicho esta semana. Escuchen. Ahora tenemos el Pacto Verde Europeo como pieza central de nuestra economía y una ambición incomparable. Hemos marcado el camino de la transición digital para convertirnos en pioneros mundiales en derechos en línea. Pues está hablando como si el trabajo estuviera hecho, pero solo estamos empezando. Yo creo que se ha avanzado. De repente nos dimos cuenta que
sí importaba dónde se produjeran las cosas, ¿no? Parecía que antes no importaba dónde se produjeran, que era el punto que yo quería hacer en esta globalización. Resulta que sí que importa y que nos hemos desindustrializado, se han perdido empleos cualificados en la industria y que además la necesitamos porque hemos visto que durante la COVID y la guerra de Ucrania que teníamos muchas dependencias y que no teníamos ni resiliencia, ni teníamos autonomía estratégica, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que sí que se están poniendo en marcha algunas piezas legislativas que van en ese sentido, como la Net Zero Industry Act, los materiales, las materias primas críticas y toda, digamos, la Chips Act, toda una serie de medidas que buscan de alguna manera la reindustrialización, pero efectivamente debemos hacer ese ejercicio conjunto de ver también en qué ámbitos no somos competitivos o en qué ámbitos no somos resilientes ni tenemos esta autonomía, ¿no?, que nos va a permitir en definitiva mantener nuestro bienestar y también nuestros valores fundamentales y nuestras democracias, ¿no? Y es muy popular. Quiero decir que no hemos visto nada hoy, esta semana en este discurso sobre su futuro, sobre el futuro de Ursula von der Leyen. Bueno, hoy ha hecho un ejercicio de propaganda bastante interesante que hace pensar que quizá tiene una cierta ambición de seguir o de continuar al frente de la Comisión Europea. La verdad es que no ha quedado claro, pero bueno, desde luego propaganda y publicidad ha hecho de su gestión, aunque sea retorciendo alguna verdad. Pero bueno, veremos. La verdad es que no es un debate, es un debate más que está en los pasillos más que en el hemiciclo, quizá, ¿no? Y algunos tienen dudas sobre todo, porque hemos estado hablando con unos ONGs y unos think tanks en Bruselas, porque claro, aunque el discurso estoy aquí en Estrasburgo, muchos en Bruselas les estaba siguiendo de cerca y hemos podido hablar con Garvin Walsh y Georg Wickieles, que trabajan para el Centro de Política Europea y tienen un mensaje también para Ursula von der Leyen. No es momento para la autocomplacencia, porque la Unión Europea ha hecho una cantidad asombrosa de cosas en relación con la COVID y la agresión de Rusia contra Ucrania. Pero estos problemas son increíblemente graves. Podría haber una victoria de Trump en Estados Unidos el año que viene. Entonces Europa podría tener que hacer frente a los rusos por sí sola. Europa está cayendo en la grieta entre Estados Unidos y China con la ley de reducción de la inflación y muchos otros asuntos. La Comisión Europea acaba de embarcarse en una nueva agenda, la de la seguridad económica. Y lo que vemos es que Estados Unidos y China tienen la capacidad de movilizar recursos a gran escala para estos cambios fundamentales que estamos viviendo. La transición ecológica, la digital y la de la seguridad económica. Creo que esta es realmente la dirección que tiene que seguir Europa en estos momentos. Hay que reunir estos recursos para inversiones estratégicas. Si no, la Unión Europea y Europa se debilitarán. Un mensaje bastante duro ahí, ¿no?, de Georg Wickieles. A mí lo que me parece, y es algo muy interesante que estaban diciendo ahora los comentaristas, es que quizás estamos cayendo en la trampa de las ayudas estatales, ¿no? Lo estamos comentando justo hace un momento. Estamos hablando de que, pues, básicamente en China, en Estados Unidos se están proporcionando muchísimas ayudas estatales a la industria y aquí estamos también cayendo un poco en esta trampa. Hay una competición entre los Estados miembros, pero obviamente no todos tienen el mismo espacio fiscal. Por ejemplo, nuestro país, España, no tiene la posibilidad fiscal de proporcionar este tipo de ayudas estatales. Por eso estamos buscando también instrumentos a nivel de la Unión Europea que puedan compensar esto, ¿no? Pero estamos cayendo un poco en esta dinámica que es peligrosa para nuestro mercado único. Pero yo creo que la clave está en buscar estos recursos propios y también en una armonización fiscal, ¿no? Yo creo que esto es clave, de esto no ha hablado mucho ni del marco financiero plurianual, ni tampoco de las reglas fiscales, y yo creo que esto es esencial, sobre todo dentro de la eurozona, porque cualquier experto, cualquier economista, premios Nobel incluso, que no son ni siquiera sospechosos de no creer en el mercado, todos hablan de que el euro es una unión monetaria imperfecta porque no tiene una unión fiscal, ni siquiera una mínima unión fiscal. Entonces, eso lo que hace es crear desequilibrios constantemente entre los países miembros que efectivamente no tienen la misma capacidad fiscal para ayudar a las empresas, que posiblemente a lo mejor hace falta ayudarlas porque la transición verde es cara. Es cara, claro, y esto hay que decirlo así. Claro. O sea, hay que innovar y hay que también invertir mucho dinero en investigación, en innovación, en que los impactos no sean tan desiguales entre personas, entre grupos de personas, entre territorios, ¿no? Y yo creo que el debate de las reglas fiscales se está quedando pues muy pobre para lo que realmente necesitamos, para los recursos que realmente necesitamos movilizar para esas transiciones digital y verde que se hagan de manera justa territorialmente y entre Pero si me permites, para la unión fiscal, lo primero y lo primordial es la credibilidad fiscal
Y, por ejemplo, en nuestro país pues, no es un buen ejemplo en este sentido. Entonces, claro, es que es entendible que a otros países pues no les parece una buena idea cargar con la, digamos, con la deuda de otros que nos están comportando a veces de forma... Una deuda que se incrementó por las políticas de austeridad que se impusieron desde aquí, porque España no tenía déficit previo y lo que hicieron esas políticas pero no tenía mucho menos que otros países, muchísimo menos que otros países. Y esas políticas que se suponía que eran para paliar la deuda, ¿no? Lo que no tiene sentido es que lo que ya está reconocido como un fracaso de la gestión política de una crisis, ahora lo convirtamos en un problema de los países del sur. Yo creo que es inaceptable. Además, una crisis que se cobró la viabilidad y el futuro de muchísimas familias en los países del sur. Yo creo que hay que hacer una crítica dura a la política austericida de Europa nadie y sobre todo y lo que no se puede. Y estamos hablando mucho del pasado. Me gustaría también un poco hablar del futuro porque, como hemos dicho, hay mucho en juego aquí para la industria y para también las pequeñas empresas, que hay millones y millones. Y hemos hablado con Ben Burris, bueno, es el director, de hecho, general de la Cámara de Comercio Europeo. Y tiene un mensaje también muy claro para la presidenta. Trabajar mejor para las empresas y trabajar mejor para Europa. Creo que ese sería nuestro mensaje. Y como parte clave de ello, tienen que pensar primero a pequeña escala. Tienen que pensar en las pequeñas empresas en particular. Puede que individualmente no sean relevantes, pero en conjunto son enormemente importantes para la economía. Por eso necesitamos una Unión Europea favorable a las pequeñas empresas. Las empresas necesitan ayuda y esperamos que la Comisión Europea y los colegisladores les presten ese apoyo hasta el final de este mandato. Las palabras de Ben Butters de Eurochambre y hemos oído pues esta semana también Ursula von der Leyen anunciando un paquete de medidas de recuperación para las pymes con el fin de ayudar a las pequeñas empresas a cobrar rápidamente. ¿Ha sido demasiado poco y demasiado tarde? Lo que me ha gustado, por ejemplo, es que hoy ha dicho que quiere reducir las obligaciones de dar información, ¿no? Lo que llamamos reporting obligations de las empresas en general a nivel de la Unión Europea, pero también los Estados miembros. Algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo los liberales, por ejemplo, que hay que reducir burocracia, hay que reducir estas obligaciones, muchas obligaciones que recaen, ¿no? sobre todo pequeñas y medianas empresas y que no tienen ni el personal para atender y quizás en algunas cosas pues tendríamos que ir hacia un modelo donde la administración, o sea, asumimos que los estándares se están cumpliendo por las empresas y la administración pública sería la que tendría que probar que en algún caso no es el caso, ¿no? Yo creo que también es muy importante no tanto solo las que puedan ser ayudas directas respecto sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, sino realmente crear las condiciones y ayudarlas con las capacidades, ¿no? Por ejemplo, de cara a la digitalización, ¿no? Muchas veces las empresas no necesitan tanto unas ayudas directas, sino que realmente las ayuden pues con la exportación o que haya pues estos centros muchas veces que suelen ser regionales o incluso locales, pero ayudar a crear esas capacidades, porque además ahí es donde se generan las desigualdades territoriales más grandes, porque hay países que tienen mucha capacidad, muchos fondos, o que lo tienen de antes y que pueden ayudar muy bien a sus pequeñas y medianas empresas, y a otras regiones que les cuesta más. Entonces yo creo que lo mejor que haría la Unión Europea en ese sentido sería ayudar sobre todo a estas regiones y a estos municipios a crear esos centros, esos hubs, esas condiciones para ayudar a las medianas empresas, sobre todo aquellas innovadoras que están sufriendo muchísimo también con la inflación. Sí. A ver, sí, solo un detalle. Yo estoy muy de acuerdo en la importancia que tiene este sector. De hecho, para nuestro país es vital. Sin embargo, sí poner el acento en una cuestión, y es que los dispositivos económicos de Europa precisamente lo que hacen es reforzar los intereses de las grandes corporaciones en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. No deja de ser una contradicción hablar de pequeñas ayudas para las pequeñas y medianas empresas cuando toda la arquitectura europea está enfocada fundamentalmente a los grandes lobbies y a las grandes multinacionales, porque eso ya genera en origen una asimetría que es muy difícil corregir después. Y una pregunta rápida, ¿este discurso es una buena idea o no? Sí, tenemos algo, o sea, en casi todos los países de la Unión Europea hay algún tipo de debate un poco más fundamental como este. Yo creo que es una buena idea. Sí.
Sí, pero no tan reglado quizás como este, que efectivamente sigue más el modelo americano. Pero yo creo que es bueno la rendición de cuentas en definitiva y esa exposición pública a mí personalmente me gusta que se haga. Okay. Bueno, me temo que este es todo el tiempo que tenemos para este tema, pero quédese con nosotros porque después de la pausa analizaremos un nuevo informe del Parlamento Europeo sobre la prostitución. Hasta pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre la actualidad europea. Esta semana desde la ciudad francesa de Estrasburgo, donde los eurodiputados han reunido para votar, entre otras cosas, un informe para amenizar las normas sobre prostitución en toda la Unión Europea. He preguntado a Alexia Fafara del Lobby Europeo de Mujeres qué cambiaría con este informe. Escúchenlo. Este informe de iniciativa es muy importante porque reconoce que la prostitución es una forma de violencia y que es necesario adoptar el llamado modelo de igualdad, que permite crear programas de apoyo y de salida para las supervivientes de la prostitución. El 90% de las personas que ejercen la prostitución son mujeres y niñas, así que realmente es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. La mejor manera de abordar esta forma de violencia y de acabar con la demanda, que es el origen principal del problema, es adoptando este modelo de igualdad, que significa criminalizar a los clientes pero despenalizar a las personas que ejercen la prostitución. Palabras de Alexia Fafara. ¿Cuál es su reacción al informe ese? Bueno, a nosotros nos parece que el informe en general pues contiene las dos un poco ideologías, ¿no? Cuando hablamos de prostitución, y es por una parte que hay que combatir la trata, por supuesto que es una lacra en nuestra sociedad, y por otra parte deja abierta la puerta de cómo tratar la prostitución. Nosotros, los liberales, por ejemplo, nos gustaría más bien ir hacia un modelo de regularizar la prostitución, regularizar los derechos. No nos parece que la abolición es posible, no nos parece que es, digamos, que es una realidad social y que es muy difícil abolirla. Por lo tanto, lo mejor es realmente regularizar para que se tengan los derechos de las trabajadoras. ¿Y ustedes? Pues el Grupo Socialista está a favor del informe, ha estado a favor del informe. La ponente es Maria Noichl, que es de nuestro grupo, y yo creo que el informe sí que apuesta por un tratamiento muy determinado de la prostitución, que la considera explotación y que por tanto va encaminado más hacia el modelo abolicionista, porque no es cierto esta idea de que las mujeres elijamos libremente o que las mujeres que están prostituidas lo elijan libremente, porque para elegir en libertad se necesitan unas precondiciones, y cuando no tienes realmente capacidad de elegir, porque no tienes dónde elegir, pues al final puedes, evidentemente esa elección no es en libertad, ¿no? También sabemos que la prostitución alimenta la trata, ¿no? Es cierto que no todas las mujeres prostituidas son o han sido tratadas, pero alimenta la trata, y en definitiva también lo tenemos que ver como una escuela de desigualdad, porque mientras que las mujeres, el cuerpo de las mujeres puedan ser comprados y explotados de esa manera, pues evidentemente no va a haber nunca un modelo de igualdad, no lo es, y tampoco podemos llamarlas trabajadoras del sexo, porque si realmente lo consideráramos un trabajo, ahora que es el año europeo de las skills, de las cualificaciones, podríamos intervenir. Y muchos grupos los políticos también estaban muy divididos entre ellos también. Sí, bueno, nosotros desde luego hemos apoyado, por supuestísimo, creemos que es un avance. Es primero importantísimo el debate que se ha abierto en términos políticos al respecto, y lo que está sucediendo también en el Parlamento Europeo con respecto a todos los debates que tienen que ver con los derechos de las mujeres y con la igualdad. Y en este caso concreto creemos que es un avance sustancial, primero porque pone a la mujer como sujeto de derecho, reconoce que es una forma de violencia extrema. Yo creo que esto es súper importante, y sobre todo también habla mucho de la naturaleza y de cuáles son las mujeres más vulnerables, que hay una cuestión de clase profundamente ligada a la cuestión de la prostitución, y yo creo que esto es importantísimo. Las mujeres más vulnerables económicamente son las que tienen más riesgo, y creo que es importante también esto, ¿no? Cuando se habla de trabajo, por supuesto que no es un trabajo, y por supuesto que no es un ejercicio de libertad, y por supuesto que en una sociedad
que yo creo que estamos asumiendo mayoritariamente que es una sociedad patriarcal, es imposible que se plantee que hay un ejercicio de libertad en torno a disculpe, esto. Yo no estoy asumiendo que estoy viviendo en una sociedad, sobre todo en Europa, patriarcal, para nada, y me sorprende cómo estáis hablando a veces de, ¿no? O sea, desde un paternalismo sobre las mujeres y digamos la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos. Por supuesto que hay mujeres que lo hacen de forma con libre voluntad, y sobre todo la pregunta que me hago y que os hago es si de verdad pensáis que a través de, o sea, criminalizando esto vamos a acabar con la prostitución. Es que no se está criminalizando, ni dice nada el informe de criminalizar. No, o sea, el informe. Penaliza la demanda, porque se sabe, y las estadísticas son muy claras. En aquellos lugares donde se penaliza la demanda ha disminuido el consumo de prostitución. Y se ha movido a otras regiones. Que el consumo de prostitución alimenta la trata de mujeres y niñas, precisamente las más vulnerables. Esto es lo que hay que combatir. Insisto, si realmente es un trabajo como los demás, ¿por qué no lo incluimos en el catálogo de formación profesional? ¿Por qué cuando se llama a alguien porque está en el paro no se le ofrece también este trabajo? ¿Por qué? Porque al final no es un trabajo, no lo es. Y además no es simplemente, no podemos tampoco vender nuestros órganos. Yo creo que hay que afrontar las cosas con claridad. Y insisto, no se puede elegir en libertad cuando no tienes opciones reales. No y hemos hablado de hecho reales. Con una ex prostituta que estuve aquí esta semana en el Parlamento Europeo, que hoy en día es una activista muy conocida en España, se llama Amelia Tiganus y es de Rumanía, pero fue vendida a un procedente español por 300 euros y obligada a prostituirse en más de 40 bordeles de España. Lo que está en juego es el sufrimiento y la destrucción de muchísimas miles, cientos de miles de vidas de mujeres y niñas, y sobre todo lo que está en juego es la dignidad de Europa, porque creo que tenemos que ser reflejo de un modelo de progreso y de avances, y sobre todo creo que lo que nos estamos jugando es un modelo de igualdad, ¿no? Un modelo de igualdad y de respeto y de buen trato entre mujeres y hombres, que es a lo que aspiramos realmente. Las palabras de Amelia Tiganus. Decía precisamente el otro día que vino a charlar con nosotros en nuestro grupo, y decía de manera muy contundente y muy interesante que una cosa es pasar una fregona en condiciones de explotación extremas, pero otra cosa muy distinta era ser la fregona. No es una cuestión de paternalismo, es una cuestión de empatía y es una cuestión de feminismo y de una visión feminista, por tanto, de lo que está sucediendo y de la asimetría de las relaciones de poder que hay. Nos gusta o no, vamos, podemos ignorarlo, pero ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí está la brecha salarial. Pero también hay grupos de ONGs como Amnesty International que están en contra. Mira, hay que hablar del tema mucho más, pero nos quedamos sin tiempo, por desgracia. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotras, como siempre. Y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Ahora bien, todos conocen la historia que se hizo viral hace unas semanas y que dominó la cobertura de la Copa del Mundo Femenina. Luis Rubiales, el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, besando a Jenni Hermoso en los labios. Pues bien, esta semana no solo ha dimitido Luis Rubiales, sino que su caída y las consecuencias se han debatido aquí en el Parlamento Europeo. Pues es un final de una saga, pero el inicio de una conversación europea. Quizás cambiará algo. Pues yo espero que sí. Y yo creo que quiero romper una lanza por mi país, por España, porque es cierto que ha ocurrido en la selección española de fútbol, pero el hecho de que se haya podido denunciar que haya habido un país entero detrás apoyando a Jenni Hermoso y a las reivindicaciones y un gobierno también detrás, es de un país que ha avanzado muchísimo en igualdad y que tiene digamos, unas instituciones de igualdad y unas políticas de igualdad y unas leyes. Pero hay que decir también que es cierto que la imagen de España después no era muy buena tampoco. Bueno, pero yo creo que hay que darle la vuelta precisamente, porque quizás en otros sitios no habría pasado. A ver. Yo creo que es un éxito del movimiento feminista y de las medidas del gobierno que han impulsado una agenda feminista, y es un éxito en términos de contestación social.
y creo que es importante también poner el acento en que ha puesto en evidencia la normalización que tienen los hombres del privilegio y del abuso. No y hubiera sobre pasado todo, hace 10 años, quizás. claro, la contestación social que ha habido, que no es normal que te toquen el culo por la calle, que no es normal que tu pareja abuse de ti, que no es normal que un familiar se propase, que no es normal que tu jefe te dé un beso porque esté contento, que todo eso no es normal. Y creo que eso ha antes pasado... era normal. ¿Pero qué A mí puede me hacer el gustaría Parlamento? simplemente, escuchando a mi compañera, que no habláramos de los hombres, ¿no? O sea, aquí hay un personaje que ha hecho unas cosas inaceptables, no hablemos de los hombres, que esto en España desde luego no es la regla. Y en este caso, pues la verdad es que me entristece también mucho que después de la victoria, ¿no? Pues se habló tanto de esto por las acciones de este personaje que realmente puso todo el resto, ¿no? La victoria de la selección española de alguna manera en la sombra. Yo no lo individualizaría. O sea, yo creo que el problema no es una sola persona, es todo el sistema que lo ha creado. Claro. No son casos No aislados. son casos Pero aislados. por favor no hablemos O sea, de que los hombres hacen no esto, son casos Y aislados. claro que no tenemos hombres aquí con nosotras. Una periodista en España ha hecho un ensayo de que las mujeres manden testimonios y está siendo escalofriante la cantidad de testimonios de mujeres abusadas Es que como hay. el Me Too. Bueno, me gustaría volver al discurso de Ursula von der Leyen, porque claro, no mencionó, no se ha referido al beso, sino ha tenido unas palabras sobre la igualdad de género, diciendo no es no. Escuchen. I know this House supports our proposal on combating. Sé que esta Cámara apoya nuestra propuesta para combatir la violencia contra las mujeres. Me gustaría que convirtiéramos en ley otro principio básico. No es no. No puede haber verdadera igualdad sin libertad frente a la violencia. There can be no true equality without freedom from violence. Pues las palabras de Ursula von der Leyen, y hay mucho peso en este no es no. Disculpe, no sé exactamente qué entender con el no es no. No es no es un principio que está en todos los códigos penales, os lo aseguro, en los 27 Estados miembros. Por lo tanto, me gustaría saber a qué se refiere No está de cuando... acuerdo, ¿no? Sí, no es así. Yo creo que El no obviamente no es un sí. Yo creo En que ningún código penal en la lo Unión interesante Europea. aquí es sobre todo el haber puesto en agenda la cuestión del consentimiento. Ya está. Y esto es un avance extraordinario en las instituciones europeas. Y creo que es un avance que también tiene que ver con los dispositivos que ha puesto en marcha el Gobierno de España y los avances sociales legales. Claro. Sí. Está en la directiva de violencia y yo espero que salga el consentimiento, está en la base, siguiendo las directrices del convenio de Estambul, y espero y que también la violación sea finalmente considerada como violencia de género. Bueno, lo siento, pero esto es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, Lina Galvez, Sira Rego y Eva Popteva, por estar aquí con nosotras. Y gracias a ustedes por vernos. Si desean enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. Hasta pronto en Euronews.